Detrás de todo nombre geográfico hay una explicación, combinación de muchos factores y fruto de una historia que ha ido dejando sedimento en las denominaciones. Lo mismo ocurre con los países del planeta. Cada uno tiene un nombre y todo nombre tiene una explicación. Albania, Skiperia. Por seguir un orden alfabético, comenzaremos por Albania, que en albanés es Skiperia, literalmente tierra de las águilas. El nombre al parecer guarda relación con la bandera utilizada por Skanderberg, líder de la revolución contra los turcos, que incluía un águila bicéfala heredada de los bizantinos. Tal y como se cuenta en el blog de banderas, durante la Edad Media, los albaneses se llamaron a sí mismos Arberes o Arnes y a su país Arber o Arben. Pero posteriormente en el siglo XVI, los nombres anteriores se reemplazaron por Siptare y Skiperia, que significan literalmente hijos de las águilas y tierra de las águilas. Los dos términos se derivan del adverbio sip, que significa entenderse unos a otros. El nombre latino y bien distinto Albania proviene de la tribu ilírica de los albaní, que ya fueron incluidos en un mapa por Ptolomeo en el año 150 a.C. Derivaron su nombre del latín albus, que significa blanco, adjetivo que alude, al parecer, a la nieve de las montañas del país. Alemania, Deutschland. Deutschland es la palabra en alemana utilizada para lo que en español conocemos como Alemania. El nombre, originalmente Deutschland, significa las tierras alemanas. A su vez, la palabra Deutsch significa pueblo o popular, de manera que la palabra Alemania en alemán sería literalmente tierra de la gente o tierra del pueblo. Nosotros le damos el nombre de Alemania por los alamanes, uno de los pueblos que protagonizaron las invasiones germánicas y que por extensión metonímica empezamos a llamar así a todo el mundo germánico. Los alamanes, alemán y en latín, se localizaron desde la parte alta del Rin hasta Alsacia y Suiza. Armenia, Ayastán. El nombre nativo de Armenia en el idioma armenio es Aik. Este nombre se transformó durante la Edad Media en Ayastán, con el sufijo persa están, que significa país. El origen de la autodenominación armenia, Ay, es incierto. Ha sido tradicionalmente derivada de Aik, el legendario patriarca de los armenios y descendiente de Togarmá, uno de los hijos de Jafet y por ende bisnieto del Noé bíblico. Identificado con el dios del antiguo reino de Urartu llamado Aldi, era una de las tres deidades principales de Urartu, reino de Ararat, junto con Tei Seba y Sibini. Era un dios guerrero al que los reyes de Urartu rezaban para obtener victorias en la batalla. Aldi era representado como un hombre con o sin alas, de pie sobre un león. Según la tradición, Aik habría derrotado y matado al gigante babilonio Belo en una batalla cerca de las montañas del lago de Van, en el sudoeste de la Armenia histórica, Turquía oriental actual. No obstante, según algunos historiadores contemporáneos, Aik proviene del país de Ayasa, mencionado en las escrituras cuneiformes hititas de los siglos XIV a XIII AC. China, Zhengguo. El nombre real de China resulta que es Zhengguo, que significa nación central o nación del medio. De este modo, la denominación que utilizan los chinos para su país hace un claro énfasis en que China es el centro del mundo y el resto de países están alrededor de ella. Sin embargo, el nombre que nosotros le damos parece provenir de la famosa dinastía Qing, QNG, o de Sin, una forma persa para China traída a Europa por Marco Polo. Egipto, Misr. El nombre oficial árabe de Egipto es Misr, por Misraín, descendiente de Cam y nieto directo de Noé. Citado en el Corán 24 veces, 5 explícitamente y 19 implícitamente refiriéndose a la tierra, significaba originalmente, metrópoli, civilización, y también, país, o tierra fronteriza. El nombre en español, Egipto, proviene del latín Aegyptus, derivado a su vez de la palabra griega Egiptos.
El vocablo primitivo era Geb en la lengua antigua egipcia. Geb era el nombre del hombre que representaba la tierra. De Geb se derivó Gebt, la tierra, en el egipcio antiguo. El término fue adoptado en copto con la terminación griega de los nombres, aious, como egiptios. Pasó al griego como egiptos. Así pasó el adjetivo copto al español. Finlandia, Suomi. El vocablo finés para su propio país es Suomi. El origen del nombre es incierto, pero una de las propuestas más aceptadas es que deriva de la palabra proto-báltica tierra. Desde otro punto de vista, su en finés significa pantano, lo que tiene que ver con uno de los biotipos característicos de Finlandia, tal y como se explica en el blog Big in Finland. Su ortografía es muy similar al término saami, forma en la que se denomina el pueblo lapón. Nuestra forma proviene del germánico, fin, una palabra germánica utilizada para un conjunto de cazadores nómadas o buscadores, como opuesto a los granjeros sedentarios, y land, tierra. La forma germánica se debe a que los suecos, hablantes de este tronco lingüístico, dominaron durante mucho tiempo el país. Grecia, ellada/diagonal ellas. El nombre actual de Grecia en griego moderno es, ellada, oficialmente, ellas. Los orígenes del nombre hay que buscarlos en Hélade, el endónimo, designación de un grupo de individuos en su propia lengua, con el que los antiguos griegos se identificaban. Comenzó siendo la denominación homérica de una región de Grecia continental, el centro de Tesalia, habitada por el pueblo de los helenos. Los helenos descenderían de Heleno o Helén, hijo de Deucalión y Pirra. Además, el patronímico o gentilicio, Heleno, es similar al nombre del príncipe troyano Héleno, hijo de Príamo y Hécuba, y al de la propia Helena de Troya. Así, los helenos, según Heródoto y Tucídides, fue uno de los pueblos que constituyeron el pueblo griego de la antigüedad, helenos, pelasgos, dorios y jonios. Por su parte, los romanos utilizarían la palabra Graecia, al parecer porque se usaba para las gentes de la zona del Epiro. Groenlandia, Kalaallit Nunaat. El nombre de Groenlandia hunde sus raíces en el vocablo vikingo Grönland, que significa tierra verde. Hay quien dice que en este territorio, en el que como es sabido abunda la nieve, las costas eran verdes y de ahí el nombre. Pero también se especula con que el nombre buscara ser un reclamo para atraer más gente al asentamiento. Un propósito que se fijara Eric el Rojo, quien al ser exiliado de Islandia, tras asesinar a un vecino, navegó hasta Groenlandia, donde pasó 3 años explorando su línea costera. Al finalizar el periodo de su condena, regresó a Islandia para atraer gente a la isla. Los inuit llaman a la isla Kalaallit Nunaat, nuestra tierra. Hungría, Magyarország. El nombre de este país en húngaro, una de las pocas lenguas no indoeuropeas de Europa, es Magyarország, que viene del etnónimo del pueblo que lo conforma, los magiares. No obstante, a nosotros nos ha llegado una forma que provendría de la palabra túrquica onogur, que significa 10 gentes o 10 flechas, más posiblemente el término latino para mencionar a los hunos, Hunni, ya que se relacionaba a los magiares con otros pueblos de la estepa como los hunos. India, Brat. El nombre de la India en idioma hindi es Brat, nombre de un rey legendario. Nuestra forma india viene por el nombre del río Indo, de Sindhu o Sind, como era conocido por los griegos. Bharat significa India en hindi y es un nombre sánscrito antiguo con múltiples interpretaciones. Una interpretación común lo deriva del sánscrito para sostener o llevar, refiriéndose a la tierra que es sostenida o a un portador. Otras interpretaciones sugieren que proviene de la palabra sánscrita va, luz, y dat, sumergido o comprometido, lo que lo traduce como sumergido en la luz divina.
Históricamente, el nombre está asociado con el legendario rey Bharata, considerado el primer rey de toda la India. Japón, Nippon. El nombre del país del sol naciente significa literalmente eso. En japonés es Nippon, palabra que no nos es extraña ya que la utilizamos como sinónimo y adjetivo de japonés. A nosotros nos llegó el nombre a través del cantonés y por tanto un poco corrompido por su forma y pronunciación, Yapún. Marruecos, al-Maghrib. Cuando en español decimos Marruecos realmente estamos nombrando una forma distinta y más castellanizada de la ciudad de Marrakech que utilizamos para, por extensión, nombrar a todo el país. Al-Maghrib es realmente el nombre en árabe del país y que significa el extremo oeste. En realidad el término Magreb o magrebí es utilizado por nosotros aunque no tanto para referirnos al país en sí, sino para designar la región más amplia que ocupa junto a otros países como Argelia o Túnez. Holanda, Netherlands, Reino de los Países Bajos. Los Países Bajos son un país del noroeste de Europa, miembro de la Unión Europea, cuyo nombre se traduce del neerlandés Nederland, tierras bajas, debido a que gran parte de su territorio está por debajo del nivel del mar. A menudo se le llama erróneamente Holanda, que en realidad es el nombre de dos de sus 12 provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur. El país es una monarquía constitucional parlamentaria y se caracteriza por tener una de las economías más grandes del mundo. Bután, Druk Yalkap, tierra del dragón del trueno. Bután se refiere a un país del Himalaya conocido como la tierra del dragón del trueno, Druk Yul, un nombre que proviene de su símbolo nacional, el dragón Druk. El nombre Bután podría derivar del sánscrito Botante, el fin del Tíbet, o Bután, tierra alta. En la cultura local, el dragón es una figura central y el gentilicio es butanés. Origen budista, en la mitología budista, Bután también puede referirse a criaturas feroces que habitan en los bosques, como tigres y leones. Georgia, Sakartvelo. El actual territorio de Georgia fue, en tiempos de los griegos, la antigua Cólquida, hacia la que Jasón y los argonautas viajaron desde el puerto de Iorkos en busca del vellocino de oro. En tiempos del Imperio Romano, la región estaba dividida en una parte occidental llamada Cólquida, donde los griegos fundaron varias colonias costeras, y otra interna llamada Iberia. Georgia significa agricultora o trabajadora de la tierra, un nombre propio femenino de origen griego que deriva de ge, tierra, y ergon, trabajo. Esta raíz también se aplica al país de Georgia en el Cáucaso y al santo patrón San Jorge. Cabe mencionar que Sakartvelo proviene de Carlos, uno de los 8 descendientes de Togarmá y bisnieto de Noé. Turquía, Turquille. El significado de Turquía se relaciona con su origen etimológico, que combina la raíz turk, que significa fuerte en turco antiguo, con el sufijo ye, que significa perteneciente a o relacionado con, dando lugar a tierra de los turcos o país de los fuertes. El nombre actual en turco, Turquille, se utiliza para representar mejor la cultura y los valores del país, y se adoptó formalmente después de la fundación de la República en 1923. Otros significados, de confusión, pavó, en inglés, la palabra turkey también se refiere al pavó. Esta conexión se debe a que los comerciantes turcos solían exportar la carne de esta ave a Europa, y los colonos en América pensaron que el pavó se parecía a una especie de gallinácea turca. Adopción moderna, la República de Turquía se autodenominó Turquille en 1923. En 2021, el gobierno exigió el uso de Turquille en el ámbito internacional para reflejar mejor la identidad nacional. Croacia, Batska. Podría venir del griego, Krobatoi igual a terrateniente, vinculado con la palabra, Kora igual a tierra. Valiente o luchador,
Algunas interpretaciones sugieren que puede derivar de términos como valiente, barbant o luchador, en alusión a los primeros pueblos eslavos que se asentaron en la región. Gobernantes, también podría estar vinculado a la palabra Orbat que significa montans, el cual habría evolucionado a través del tiempo. Myanmar, Birmania. Myanmar significa el fuerte o rápido y es el nombre oficial del país del sudeste asiático conocido tradicionalmente en español como Birmania. Ambos nombres se derivan de la misma palabra en el idioma local, Myanmar o Myanmar, que se refiere a la etnia mayoritaria birmana. Y la transición a Myanmar se realizó en 1989 para distanciarse del pasado colonial y, según se argumentó, incluir a todas las etnias del país. Tailandia, Siam. El significado de Tailandia es tierra de la libertad. La palabra Thai significa libre en tailandés, y el nombre se cambió oficialmente en 1949 de Siam para afirmar la independencia del país. El término Tailandia se usa comúnmente para referirse tanto al país como a su gente. Thai significa libre o libertad en el idioma tailandés. Land deriva del inglés y significa tierra o país. Historia del nombre. El país era conocido anteriormente como Siam. En 1939 se cambió a Pratet Thai, que significa país de los libres, y se adoptó la forma inglesa Thailand, Tailandia, significado simbólico. El nombre evoca orgullo nacional y un compromiso con la libertad y la autonomía. Nueva Zelanda, Aotearoa. El significado de Nueva Zelanda tiene dos orígenes, el nombre maorí Aotearoa, que significa tierra de la larga nube blanca, y el nombre neerlandés Nieuw Zeeland, que significa nueva tierra del mar y fue dado por exploradores neerlandeses en honor a su provincia de Zelanda. Nombres de las islas. Los maoríes también tienen nombres para las dos islas principales, Te Ikaamui, el pez de Maui, para la isla norte y Te Vaipounamu, las aguas de piedra verde, para la isla sur. Tíbet, Bod, el techo del mundo. El Tíbet es una región geográfica histórica en Asia Central, la región autónoma del Tíbet en la República Popular China. El origen del nombre es complejo y varía según el idioma, los tibetanos se refieren a su patria como Bod. La región es también conocida por su altitud como el techo del mundo. Etiopía, Abisinia, el país de los rostros quemados. Los antiguos griegos utilizaban la palabra Etiopía, que significa el país de los rostros quemados, de aito, quemar, y ops, rostro, para referirse a un área muy extensa que abarcaba Nubia, Sudán, la actual Etiopía y parte del desierto de Libia. Chipre, Alasilla. El nombre del estado, escrito como Alasilla, aparece en textos egipcios, hititas, acadios, micénicos, lineal B y ugaríticos. Este nombre podría ser el origen del término bíblico posterior Elisa, nombre de uno de los descendientes de Javán, quien era hijo de Jafet y por ende era bisnieto de Noé. Conocido también como el Reino de Alasilla, fue un estado que existió durante las edades del Bronce Medio y Tardío, y se ubicaba en algún lugar del Mediterráneo Oriental. Fue una importante fuente de minerales, especialmente cobre para el Antiguo Egipto y otros estados del Antiguo Cercano Oriente. Principalmente se relaciona con el cobre, por el latín cuprum y el griego Kipros, ya que la isla fue una gran fuente de este mineral. También puede derivar del griego kiparizos, que significa ciprés, el árbol. Camboya, Mchua. El significado de Camboya proviene de la antigua denominación del Imperio Jemer, Cambuja o Cambujadesa, que a su vez deriva del sánscrito Camboja. El término se refiere a los descendientes de una tribu de la India que adoptó el nombre de su fundador legendario, Cambuesbayán Buba. El gentilicio en español es camboyano.
Origen etimológico. El nombre tiene sus raíces en el sánscrito Camboja, que se traduce como país de Camboja. Referencia histórica, hace referencia al legado del antiguo imperio Jemer. Gentilicio, la Real Academia Española y la Fundación del Español Urgente recomiendan el uso de camboyano como gentilicio en español. Formas alternativas, se desaconseja el uso de los nombres en inglés, camboudie, o en la forma Jemer, campuchea, en textos en español. Laos, pueblo. Laos se refiere principalmente al país del sudeste asiático, cuyo nombre deriva del grupo étnico mayoritario, los Lao, y significa gente libre en lenguas antiguas. Aunque los franceses añadieron la S para formar el nombre actual. El nombre del país en idioma lao es Muang Lao. Fueron los franceses, cuando Laos formaba parte de la Indochina francesa, los que añadieron una S al nombre. La forma Lao es a veces usada en inglés para referirse también al país, pero los estándares de romanización suelen sostener que Laos es la forma correcta en ese idioma. En cuanto al español, la forma tradicional del nombre de este país es Laos, y no debe usarse Lao como nombre abreviado. El nombre completo es República Democrática Popular Lao. Lao, chino es un apellido chino que puede significar viejo o viejo maestro, como en Lao Tse, o está relacionado con el nombre de una montaña. Inglaterra y Dinamarca. Angul, según Saxo Grammaticus en su Gesta Danorum, fue uno de los primeros reyes legendarios de la protohistoria de Dinamarca durante los primeros siglos de la era cristiana. Primer ancestro de los anglos, hijo de Unglus y hermano de Danus, Dan, quien, a su vez, sería ancestro de los daneses. Saxo menciona que el reino de Angeln recibió su nombre de Angul. En la tradición escandinava, Angul no aparece en ninguna fuente, pero sí su hermano Dan. Los anglos eran un pueblo germánico del norte de Europa, originarios de la región de Angeln, actual Dinamarca, Alemania, que migraron a Gran Bretaña en el siglo V después de Cristo. Aprovechando la retirada romana para asentarse, y junto con los sajones y jutos, formaron la base de la población anglosajona que daría origen a la nación inglesa, dejando su nombre en lugares como Inglaterra, tierra de los anglos, y el idioma inglés. Conformaron la base de la Inglaterra medieval, desde el siglo V hasta la conquista normanda de 1066, creando una cultura, idioma y reinos distintivos. Argelia. El significado de Argelia es las islas, un nombre derivado del árabe al-Jazir, que hacía referencia a las pequeñas islas que se encontraban frente a la costa de su capital, Argel. Este nombre geográfico es el que da nombre tanto al país del noroeste de África como a su capital. Según la leyenda, Argel fue fundada por el héroe mitológico Hércules. Según los restos arqueológicos encontrados en la ciudad en 1940, se calcula que su fundación sería anterior al siglo IV a.C. En su origen, fue un puerto fenicio llamado Icosim, y pertenecía a los antiguos reinos bereberes de Mauritania y de Numidia. Argelia es la República Argelina Democrática y Popular, un país del norte de África que es el más grande del continente y el 10º más grande del mundo. Con una población predominantemente musulmana suní, colonizada por Francia en el siglo XIX, pero que obtuvo su autonomía a principios de la década de 1960. Libia. Libia significa literalmente nacida en un lugar árido, sin lluvia. En la mitología griega Libia, del griego antiguo, Libye, es el nombre de la heroína epónima de las tierras libias. Las fuentes, aunque citan a varios personajes con el mismo nombre, las hacen difícilmente diferenciables. Quizás la versión más conocida de Libia es la que nos brinda Apolodoro en la biblioteca, aunque sea una narración centrada en una pura genealogía.
En la descendencia de Inaco, que corresponde al segundo libro de la biblioteca, se nos habla de que Libia era hija de Menfis, Naya de Epónima e hija del dios fluvial Nilo, y de Épafo, hijo de Io y de Zeus. El mismo autor nos aclara que Libia era epónima de ese país. A su vez de Libia y Poseidón nacieron dos hijos célebres, Agénor, que marchó a Fenicia donde reinó, y Belo, que permaneció en Egipto y fue rey. Según la visión geográfica de Estrabón y el mundo griego antiguo, Libia también corresponde con una de las tres partes en las que se dividía la ecúmene o hemisferio habitable. Como topónimo corresponde a la zona septentrional al oeste de Egipto y Etiopía. Las otras dos partes de la ecúmene eran Europa y Asia, comprendida primero como la región de Anatolia y más tarde con Asia Occidental. Tzetzes explica que, el país de Libia debe su nombre a Libia hija de Épafo y Menfis, como afirman casi todos los historiadores. La Sibila Libia o Sibila Líbica era la sacerdotisa profética que presidía el oráculo de Zeus Amón, Zeus representado con los cuernos de Amón en el oasis de Sigua, en el desierto de Libia. La palabra, Sibila, procede, mediante el latín, del griego Sibila, profetiza. Había muchas sibilas en el mundo antiguo, pero la Sibila Libia predijo la llegada del día en el que todo lo que está oculto será revelado. Plutarco cuenta la historia de que Alejandro Magno, tras fundar Alejandría, marchó al oasis de Sigua, y se dice que la Sibila le confirmó como personaje divino y como el legítimo faraón de Egipto. Terminamos este video recordando que los nombres de los países a veces se basan en personajes mitológicos que dan forma a un sentimiento colectivo de identidad nacional, y otras veces se basan simplemente por características particulares que los demás países le otorgan un significado según sean sus idiomas.